Nuestro gran entrevistado de hoy es Michael Alarcón, un joven de 25 años que está en su último año de Derecho en Lusach y quien también es profesor de País de Ciencias Sociales en el Preuniversitario Buenaventura de Curacaví. Quisimos indagar en su experiencia como estudiante de Derecho y también como profesor de preuniversitario y cómo es vivir ambas experiencias a la vez. Todo esto con el propósito de conocer más sobre la experiencia universitaria y sobre todo conocer más sobre la carrera de Derecho. Pasemos a la entrevista. Ya bueno, aquí nos encontramos con Michael Alarcón, estudiante de Derecho ahora mismo en Lusach. Bueno, lo primero que te quería preguntar era acerca sobre tu experiencia estudiando Derecho aquí. ¿Es alguna sorpresa que te llevaste sobre la carrera? La verdad que sí, me llamó la atención harto el cómo se evalúa durante toda la carrera la oralidad. Se hacen muchísimos exámenes orales, no sé si en otras carreras será como de la misma manera, pero se potencia mucho el hecho de que uno tenga que dar las pruebas de manera oral, más que sobre escrita. Y también cuando se hacen como evaluaciones son siempre como de resolución de casos. Entonces eso me llamó harto la atención, que es muy práctica toda la carrera, como desde los primeros años hasta ya ahora el último. Ah, ya, qué interesante. ¿Hay alguna rama específica del derecho en la que te quieras especializar? Así, en estos momentos, como sin indagar como mucho en el mercado laboral, lo que más me llama la atención es el derecho comercial. Y también hoy en día como una rama bien nueva es el derecho de propiedad intelectual e industrial, que tiene que ver harto como con lo del registro de marca, en este caso por ejemplo de Jordan 23, que tuvo en disputa con el propio Michael Jordan o con la marca Jordan. Esa como área específica son dos ramas que me gustan harto, como sin aún interiorizarme tanto en el mundo laboral. Ya, qué interesante. Bueno, según la información que hemos recaudado, tú en un inicio estabas dudando si estudiar periodismo o Derecho. ¿Y qué cosas buenas les veías a la carrera de periodismo y qué te llevó a acabar estudiando Derecho? Una de las cosas buenas que le veía como a periodismo realmente era como el gustito personal por el fútbol. Creo que me llamaba mucho la atención el hecho de dedicarme como a periodismo deportivo, porque era como lo típico que dicen, como la pasión más la vocación. Sí. Y me terminé decantando por Derecho porque consideré al momento ya como de evaluar bien las posibilidades que era lo que me entregaba más conocimientos, como no necesariamente a especializarme solo en un área, que era la oportunidad que veía como con periodismo, que era solo periodismo deportivo. En cambio con Derecho también hay Derecho deportivo, hay Derecho minero, hay Derecho comercial, civil, laboral, entonces creo que era más amplio el abanico de posibilidades. Al llevar a cabo esta decisión, ¿qué te hizo interesarte por estudiar específicamente en Lusach? La verdad que simplemente como la historia de la universidad. Creo que más allá de ser como una universidad estatal, me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho lo que significaba como la universidad en sí. El hecho de en su momento haber sido como la UT, el formar como profesionales desde el área como más práctica, la conciencia política también que se vive como dentro de la universidad. Esas fueron como aristas que me gustaron más que otras universidades. Ahora al ya estar terminando la carrera, si pudieras volver a escoger, ¿volverías a estudiarla aquí mismo? Sí, volvería a estudiar aquí mismo a pesar de las cosas buenas y malas como que uno vive a lo largo de los años. Bueno, también, ahora que estás terminando tu carrera, colegio y cosas por el estilo, entonces se me presentó la oportunidad, inclusive con un profesor que fue profesor mío cuando yo era niño, entonces fue como una oportunidad, por así decirlo, bien bonita. Ya. Viendo que estás estudiando Derecho, ¿el Derecho te ha entregado herramientas para llevarlas a cabo pedagógicamente hablando dentro de tus clases? Sí, bastante. De hecho, sobre todo como el perderle como ese miedo al público, por así decirlo, el hablar en público, el exponerme como frente a personas que no conozco desde un inicio, el tener como la confianza de decir, ya, estudié, conozco la materia, me siento como capacitado para hablarla, para exponerla, para explicarla. Creo que sí me entregó muchas herramientas de Derecho para eso. Entendiendo que ahora estás estudiando Derecho y a la vez siendo profesor, ¿consideras que eres profesor porque te está entregando quizá como una oportunidad de generar ingresos o más porque es algo que te gusta hacer y lo ves como una vocación? La verdad que lo veo bastante como vocación. Creo que es mucho como más enriquecedor el hecho de poder como compartir mi experiencia como de lo que ha sido no solo como el conocimiento como práctico de la materia, sino que también poder transmitir qué es estudiar en la universidad, qué es como dar una prueba en la universidad, el preparar también, manejar los tiempos. A día de hoy lo veo harto como vocación más que otra cosa. De hecho me abrió como el pensamiento a incluso ser profesor de la propia carrera en un futuro. Como desarrollar la docencia en ese sentido. Ahora que me comentas esto, ¿has pensado en quizá combinar el derecho con la pedagogía de algún modo? Quizá como me comentas de ser
profesor de la carrera, ¿alguna otra opción? Sí, me gusta harto lo que se llama como la academia, que sería como ser parte de la docencia como universitaria. Creo que me gustaría perfeccionarme si fuese posible en un área para el día de mañana, que bueno, igual son muchos años, pero el día de mañana poder hacer clases en la universidad. ¿Recomendarías en general a alguien estudiar Derecho hoy en día? ¿Qué ventaja le ves y qué desafíos se puede enfrentar? Yo sí lo recomendaría siempre y cuando la persona tenga como el ímpetu de querer hacer cosas como por su cuenta, porque una como de las trabas que hay es que en verdad sí egresan muchos estudiantes de Derecho, sí juran muchas personas, pero es un mundo laboral muy amplio. No es como que haya una competencia que uno el día de mañana sale en la carrera y no hay trabajo. De hecho, es todo lo contrario, se puede ejercer de manera independiente, como a contrato, en estudios jurídicos, en oficinas, en notarías. Entonces, sí lo veo como algo que se puede recomendar, y siempre y cuando la persona tenga claro de que va a ser muy personal el hecho de poder hacerse el trabajo, como que va a tener que tener esa intención. Teniendo en cuenta esto, y viendo que en un inicio quisiste estudiar periodismo como una de tus opciones de carrera, hoy en día, ¿ves viable el hecho de que alguien estudie periodismo? La verdad es que creo que sí es viable siempre y cuando, como nuevamente, la persona tenga como esta capacidad de exponerse como a las cámaras. Creo que de hecho hay más herramientas como para los periodistas, sobre todo con las redes sociales. Creo que el hecho de ser influencer o el de hacerse un nombre, por ejemplo, en Twitter o X que se llama ahora, en TikTok, puede potenciar a mucha gente a estudiar periodismo y puede abrir como aún más su mercado laboral el día de mañana. Entonces creo que es importante que la persona como que no solo se deje llevar como por las oportunidades laborales, sino que también vea como la capacidad que él tiene para desarrollarse en esa profesión, como si se ve ejerciéndola, más que simplemente como estudiándola. Perfecto. Y por último, para finalizar la entrevista, ¿qué consejo le darías a alguien que como tú en un inicio quizás estuvo indeciso a la hora de escoger qué hacer como con sus estudios y también con su vida? Yo recomendaría que tomen como muchas opiniones, que pregunten no solo como a personas que ya egresaron, sino que también a personas que estén estudiando, porque muchas veces la experiencia de alguien que ya terminó puede quizás como calmar los nervios de alguien que lo está estudiando. Entonces, no sé, por ejemplo, si alguien le pregunta en los primeros años a un estudiante de Derecho que cómo se siente, probablemente venga acompañado del estrés, que no duerme, que no come, como el típico cliché. Pero cuando uno ve que hay como los mismos profesores jóvenes o profesores ya más veteranos transmiten como su experiencia de lo que es el trabajo, creo que es positivo que hagan como esa mezcla de no solo ver lo que es estudiarlo, sino que también cómo terminarlo. Entonces que se llenen de muchas opiniones, no solamente como cegarse a una carrera, y también ver que es una decisión que no es necesario tomarla tan apresurada. Como quizás esto no va a ser un muy buen consejo, pero no es necesario siempre entrar a la universidad apenas uno sale. Creo que igual es importante el meditarlo como con harto detenimiento, porque uno está chico a los 18 años, 17 años que sale cuarto medio para decidir lo que va a hacer toda su vida. Entonces el poder recoger como toda esa experiencia, el acercarse como a los estudiantes, a los profesionales, a los que ya terminaron, puede entregar como una tranquilidad para tomar la decisión como bien correcta. Y también ver las mallas de la carrera, como ver si es que muchas veces, no sé, uno ve como historia del derecho y uno dice, debe ser como algo simple, pucha, ver qué base tengo de historia. O lo mismo en periodismo, si es que escribo bien, si es que tengo buena redacción, buena ortografía, que son cosas que quizás se ven como muy por encima, pero son importantes a la hora como de ejercer cualquier carrera humanista. Bueno, perfecto, la verdad que ha sido un placer poder conversar contigo el día de hoy. Siento que las respuestas que has dado entregan mucho valor a personas que quizás tienen dudas, o incluso gente en general que está viendo qué estudiar, estudiantes incluso en sus primeros años. Muchísimas gracias por tu tiempo. De nada, muchas gracias por la entrevista. Nos volvamos a ver. Y ahora Monserrat le va a dar el cierre del programa.